Pues muy buen día. En nuestra quinta sesión y continuando con la temática establecida, dentro de nuestras planeaciones vamos a continuar con los últimos temas dentro de las reformas educativas que se han logrado en nuestro país. Es importante hacer ese balance entre el pasado, el presente y el futuro. De qué manera los cambios y transformaciones, al darnos cuenta de esta problemática que existe en el país y que es necesario identificar cifras, todas estas cantidades que nos demuestran a través de distintos institutos el rezago educativo que se vive en el país, el hablar de la educación pública, de la educación privada y de qué manera se dan estas reformas educativas en México. Chicos, es necesario en esta brecha visualizar los límites, los alcances, los retos al momento de hablar de resolver un problema educativo por diferentes medios, llámese aplicación de evaluaciones, en la cuestión de equidad, que es lo que se busca, pues estamos hablando en sí de una aplicación en cuestión de reforma educativa. Es importante, chicos, analizar distintas propuestas, principios pedagógicos, de qué manera se busca esa equidad, ese rezago educativo que arrojan las cifras al momento de darnos cuenta la cantidad de mexicanos que somos y sobre todo el rostro que adquieren en cuestión de saber leer y escribir, esa analfabetización de la que se habla en cuestión de mujeres, en cuestión de indígenas, en cuestión de adultos mayores. Es decir, estas cifras obtenidas con el simple hecho de preguntarles si es posible leer un mensaje, un recado, descifrarlo, una comprensión que de pronto los docentes utilizamos al momento de realizar alguna lectura e incluirles una comprensión lectora. Esas cifras que abarcan entre los jóvenes que son entre 14 y 64 años. El 43% lamentablemente no saben leer lo que es un recado. Se dan unas campañas de alfabetización para minorar un poco esa problemática. De igual forma, las personas que por distintos factores, distintas causas, no fue posible terminar su educación obligatoria, su educación primaria, su educación secundaria, y que van dentro de lo que es ese rezago, no como desertores. Por las distintas causas que se tienen, se habla de una desafiliación y sobre todo porque existe la problemática del acceso a la educación. Recuerden que tenemos que cumplir con la cuestión de la Constitución en que sea obligatoria, que sea laica, y nos damos cuenta en el contexto que se vive que aún en nuestra época existe mucho rezago educativo. Vamos a tratar de realizar, chicos, un análisis de manera muy general. Vamos a abordar algunas temáticas en cuestión educativa, ese sesgo de la reforma en curso, la simplificación, la complejidad, de qué manera se da el vínculo para el aprendizaje, la cuestión al momento de aplicar una evaluación y ver realmente si es idónea la aplicación de la evaluación docente precisamente para los docentes idóneos, para obtener cargos de directores, para tener cargos que sea adecuado. Recuerden que la importancia de tener un aprendizaje y un aprendizaje significativo, ¿verdad? Es darnos cuenta también los riesgos que se dan en todas estas cuestiones, el centralismo del cual venimos hablando, y qué tan lejos o cerca estamos de obtener realmente, una vez que ya se realiza una evaluación, que ya se tiene un panorama, estamos conscientes de esa brecha educativa que existe, si realmente a nuestro juicio estamos haciendo lo correcto. Recordemos que todas estas cuestiones van paralelas a la desigualdad social.
vamos desde nuestro punto de vista a realizar un análisis necesario en este complejo proceso de la educación. Vamos a observar realmente si todos tienen acceso obligatorio con todo lo que esto implica, cómo está el sistema educativo en la actualidad, qué tanto ha cambiado en cada una de las épocas y qué proponemos, qué soluciones nos da realmente la reforma educativa. Dentro del proyecto de educación nacionalista, este proyecto fue diseñado bajo las condiciones sociales, políticas, culturales del país. No fue copia ni adaptación de otro sistema educativo. Y su precursor principal, como hemos venido abordando, fue José Vasconcelos, quien fuera el primer secretario de Educación Pública en el país, bajo el gobierno de Adolfo de la Huerta y posteriormente de Álvaro Obregón. ¿Cuáles son sus principios pedagógicos? La educación humanista integral, las facultades del individuo en cuanto a cultura, a trabajo, la filosofía y la estética, la organización política, social, creencias, las tradiciones de un pueblo, todo lo que se va transmitiendo de generación a generación y que viene a reforzarse. Una amplia participación social, un financiamiento de todos los participantes y partir de una estructura orgánica, la Secretaría de Educación Pública. ¿Qué era lo que proponía? Una nueva estructura educativa en la SEP, un departamento escolar, departamentos de biblioteca, el de Bellas Artes, el departamento de educación indígena y un departamento de alfabetización. ¿Qué dificultades hubo en su implementación? La firma de los convenios, los cuales buscaban el reconocimiento del gobierno de Estados Unidos para los efectos post-revolucionarios. La administración del presidente Álvaro Obregón recortó el presupuesto educativo en más del 50%, lo cual provocó la renuncia de José Vasconcelos. Posteriormente, se da el proyecto de educación rural, llevada a cabo por Vasconcelos y su sucesor José Manuel Puig, considerada una de las mejores y más amplias alternativas de solución adecuada al contexto económico, sociopolítico y cultural de México, para enfrentar y resolver los problemas de la educación del campesinado. ¿Cuáles fueron sus principios pedagógicos? Organizar la enseñanza y el aprendizaje de acuerdo al nivel intelectual o de madurez de los alumnos y no por grados. ¿Qué era lo que proponía? Un establecimiento de escuelas primarias, rurales, elementales y superiores, las escuelas agropecuarias e industriales de México, las misiones culturales. Estos centros se concentraban en la agricultura, en industrias regionales con fines prácticos. ¿Cuáles son sus objetivos alcanzados de este proyecto de educación rural? El avance que se produjo durante este proyecto se consideró como ejemplo internacional por su trascendencia y estímulo cultural generado. Hubo fracaso al implementarse la educación socialista, que se enfocaba mayormente en los centros educativos urbanos. Vamos a ir abordando, chicos, de manera muy general esta cuestión de los proyectos necesarios para la cuestión de los avances en materia educativa. El proyecto de educación socialista se estableció durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, quien utilizó como símbolo de su propaganda, basada en la educación positivista y la difusión de las ideas del marxismo, leninismo en el mundo, de qué manera se trataba todas estas cuestiones, estas dimensiones y sobre todo con la pregunta de cuáles eran sus principios pedagógicos. Más que nada, chicos, fortalecer en las escuelas secundarias la cultura básica adquirida en la primaria, integrándola en un ciclo básico con el fin de formar los cuadros técnicos y profesionales necesarios para el desarrollo nacional, así como establecer las bases científicas
para la creación de un Estado socialista, esa educación positivista basado en un modelo extranjero. ¿Qué era lo que proponía este modelo de educación y proyecto socialista? Un proyecto de reforma al artículo 3 constitucional que proponía que toda enseñanza fuera antirreligiosa y gratuita. Reforma al artículo 3 constitucional para que se incluyera el principio de que la educación primaria y secundaria serían impartidas bajo el control directo del Estado y basar sus contenidos programáticos en la doctrina socialista que sustentaba los principios filosóficos de la Revolución Mexicana. ¿Cuáles son sus objetivos alcanzados? Recuerden que estamos haciendo un pequeño análisis para los límites, los alcances y los retos hasta la actualidad. Los objetivos alcanzados son las acciones para lograr igualdad entre los hombres, las bases para el plan sexenal, una reforma al artículo 3 que decía: corresponde al Estado, a la Federación, Estado y municipios, el deber de impartir con el carácter de servicio público la educación primaria, secundaria y normal, debiendo ser gratuita y obligatoria la primaria, y se dio pie a la creación de la SEP, que fue la institución que contribuyó al establecimiento de un sistema educativo unificado. Es importante ir reconociendo cómo vamos llegando ahora al proyecto de educación técnica, que se empezó a desarrollar en la época de la colonia, desarrollada por los misioneros, dando énfasis a las artes y los oficios. En 1910 se empezó a visualizar como alternativa de educación accesible de promoción y movilidad social para los grupos de población de menores ingresos, los indígenas, los hijos de obreros, los campesinos pobres e hijos de militares. ¿Cuáles son sus principios pedagógicos? Los principios en que se sustentó el programa de Aprender a Cielo fueron: ninguna habilidad se forma sino que es por el ejercicio. Ningún conocimiento se consolida sin el uso del que de él sea. Ninguna norma de conducta se adquiere de otro modo. ¿Qué era lo que proponía? Este programa fue antecedente de otro denominado Enseñar Produciendo, el cual debía replicarse en las escuelas secundarias. Uno era complemento del otro. En la primaria se promovían las habilidades fundamentales del niño y en la secundaria la aplicación o utilidad de sus habilidades. Y finalmente, ¿qué dificultades hubo en su implementación? Primeramente, desde los inicios de la década de los años 70, la SEP impulsó el desarrollo de todo un parasistema de educación técnica, integrado por escuelas secundarias técnicas, centros de estudio de bachillerato tecnológico, institutos tecnológicos, programas de posgrado y centros de investigación y desarrollo tecnológico. El proyecto de unidad nacional al cual nos referimos, este proyecto creció dentro de una dinámica de industrialización del país y aumento de la población urbana. ¿Cuáles son sus principios pedagógicos? Limitar los alcances de la educación socialista, antirreligiosa, y orientar hacia la democracia, el nacionalismo, la distribución de la tierra, la divulgación de la ciencia, el trabajo producto del reconocimiento, instruir al campesino, crear un espíritu cívico, la difusión artística mediante el Instituto Nacional de Bellas Artes. ¿Y qué era lo que proponía? Impulsó de manera importante la educación urbana. ¿Qué dificultades hubo en su implementación del proyecto de unidad nacional? La ampliación del presupuesto educativo del 10.8 al 17%. Al llegar al plan de 11 años, 27,000 maestros ejercían sin título, con el apoyo del Instituto de Protección a la Infancia y del Voluntariado Nacional. Se distribuyeron en toda la República desayunos escolares, se editaron y distribuyeron libros de texto gratuitos para la educación primaria. Torres Bodet creía que había una crisis de valores. ¿Cuáles son sus principios pedagógicos del plan de 11 años? El Instituto Federal de Capacitación del Magisterado promovió la formación, la actualización y la titulación del magisterio
en servicio. Se le da a los alumnos que no deben de ser tratados como siervos, sino estimulados como personas y apoyarlos con dulzura y firmeza hasta que lleguen a ser hombres cabales. ¿Qué era lo que proponía? Incorporar al sistema de enseñanza primaria a los niños de edad escolar entre 6 a 14 años que no la recibían. Establecer plazas suficientes de profesores de primaria para inscribir anualmente a todos los niños de 6 años. Lograr que a partir de los años de 1970 se terminara una educación primaria donde el 38% de los que se iniciaban desde 1965. ¿Qué dificultades hubo en su implementación? El rezago educativo aún era impresionante. Más de 3 millones de niños en edad escolar no asistían a la escuela. La eficiencia terminal era muy baja, ya que solo era del 16% a nivel nacional y en el medio rural era el 2%. La distribución no fue garantizada, había muchas comunidades en rezago educativo. Posteriormente se da la cuestión del proyecto de educación nacionalista, que es la descentralización y modernización de la educación básica. El proceso de reforma de educación del 70 a 1976, ese proceso de descentralización de la SEP, los programas de educación para todos y de primaria para todos los niños del 78 al 82, y posteriormente la revolución educativa del 82 al 85, donde la descentralización frustrada del 85 al 88, este proceso de modernización educativa incluido en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica en mayo de 1992. Sus principios pedagógicos, la formación de identidad nacional, democracia, solidaridad internacional, de formación científica, tecnológica, y sobre todo la cuestión que era transformar el sistema de educación básica con el fin de asegurar a los niños y jóvenes una educación que los formara como ciudadanos de una comunidad democrática. ¿Qué era lo que proponía este proyecto de educación nacionalista descentralizado y modernizado en la educación básica? Era precisamente el modelo pedagógico, el modelo educativo del CONALTE, 7 propuestas para modernizar la escuela primaria por el CENTE, el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica en mayo de 1992, y las dificultades que hubo en esta implementación fue asegurar la educación básica para toda la población, mejorar la atmósfera cultural del país, elevar la calidad de la educación y aumentar la eficiencia del sistema educativo. Es importante, chicos, ir abordando a raíz de estas nuevas reformas qué límites, qué alcances y qué retos se dieron en esta resolución de un problema educativo, qué propuestas y qué análisis es posible realizar, cómo se daba desde épocas muy remotas toda la cuestión a la educación básica, implementación, tratar de esa desigualdad, tratar de que hubiera más acceso, que hubiera esa equidad, en ese quiebre, cómo se observaba esa equidad y sobre todo cómo se da la implementación ya en las escuelas privadas desde tiempos, ¿verdad? Y cómo se viene dando la cuestión curricular, implementar los programas, cómo se da este desarrollo, el acceso de las personas que se tienen y sobre todo de acuerdo al estatus social que siempre ha venido imperando. Es importante, chicos, realizar un análisis crítico y reflexivo de todo este panorama educativo. Es necesario como maestros y maestras, como parte de esta transformación del México, estar inmersos, tener el conocimiento, esta evolución en estos aprendizajes significativos y ver el contexto social, económico y político que se vive para las nuevas propuestas en materia educativa. Así que, chicos, vamos a estar anexando distintas actividades que nos van a permitir un desarrollo de estos temas. Bien, chicos, iniciamos con nuestra quinta sesión.